Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a todas las repetidoras de radio del interior del país, de las radios públicas. Estamos aquí en un nuevo programa de La Máquina de Pensar, producido por Carolina de Cuadro, y vamos a darle la bienvenida a una escritora, periodista. Ella trabaja en Brecha y, bueno, ahora le voy a preguntar exactamente dónde trabaja. ¿Cómo andás, Isabel Retamoso? Bien, bien. ¿Dónde trabajas? A ver, decí. Bueno, escribo para Brecha y después trabajo en un call center. Ah, ¿trabajás en un call center real? Mirá vos. Realmente, sí. Really, muy bien, muy bien. Sí. Ahora no, van a ver por qué este asombro mío sobre el call center e Isabel Retamoso. Isabel Retamoso es estudiante de licenciatura en Letras de la Universidad de la República, colabora en la sección Cultura de Brecha, como ya mismo lo he dicho, y hace muy poquito me llegó a mí, publicaste tu primer libro, puede ser Las Tentativas. Sí, mi primer libro. Esto está publicado por Pez en el Hielo, amigos. Es una editorial independiente que saca libritos muy interesantes. Digo libritos en el sentido que son pequeños, pero son muy muy confortables, ¿no? No voy a decir que son artesanales, pero una cosa que agradezco ya desde acá, les quiero agradecer a la gente de Pez en el Hielo, es el tamaño de la letra, el aire que tiene en el interlineado, que lo hace muy accesible, muy confortable a esta novela, puede ser, que se llama Las Tentativas. ¿Cómo la catalogás vos? Con este ánimo, esta obsesión de clasificar que tengo yo, igual que tenemos todos los uruguayos, de decir dónde está cada cosa. ¿Esto qué es? No tengo muy claro. Yo le digo novela o libro, en realidad, porque, bueno, tampoco entra tanto en la definición de la novela tradicional, pero para mí sí es una novela o el libro. Esa sería mi categoría. Es un libro, digamos, es una obra en narrativa, es narrativa, es prosa, quiero decir que no es poesía, pero está construida un poco poéticamente, si se quiere, y sí, digamos, el tema de la novela sí o novela no, para ser muy exagerados, como una cosa es el cuento, ¿no? Sería un libro de cuentos, un cuento, y otros serían más bien más relatos, y esto sí tiene como una unidad porque son una escritura fragmentaria que va haciendo todo un universo, ¿no? Sí, son varias líneas narrativas, digamos, todas que envuelven la misma idea, digamos, el tema de la lengua, y bueno, que a lo largo de los fragmentos se van uniendo entre sí. Entonces, por eso no son cuentos, tampoco es poesía, tiene una forma narrativa más de novela, pero sin llegar ni a la extensión ni a ciertas... lo que se piensa como novela, que puede llevar las distintas voces y todo eso. Claro, no, pero viste que la novela, una posible definición sería que la novela es un clima, ¿no? Sí, puede ser. Capaz que voy a empezar a decir eso. Claro, más allá del desenlace, más allá de los acontecimientos que ocurren en una novela es un clima, digamos, ¿no? Donde en rigor se podían sacar algunas cosas o se podían ir agregando otras, sí, claro. Mientras se mantenga el clima, ¿no? Sí, bueno, muy bien, voy a usar eso para ver más. Las Tentativas, y vos dijiste que tiene que ver con la lengua, con el idioma, pero no solamente con distintos tipos de idioma, acá se habla mucho del francés en Las Tentativas, sino, digamos, el vínculo de las personas, de nosotros, como seres humanos cuando nacemos, cuando nos criamos, con el idioma, ¿no? Con la lengua. Bueno, el idioma no existe por sí solo tampoco, siempre es en relación a la persona. Pero sí, y el idioma y la lengua en el sentido también de la adquisición de la palabra, porque también está el asunto ese de la pérdida del silencio, entonces es en distintas formas, digamos, no solamente, con el idioma extranjero como es el francés, sino, con el hablar. Con el hablar, y que el hablar también nos va formando y conformando el pensamiento, y que el hablar también, si uno desarrolla el lenguaje, obviamente, si lo complejiza el pensamiento, pero hay otras cuestiones. Todo esto que estamos hablando, por favor,
de las tentativas es muy mental y muy cerebral, y no es el tono de las tentativas. El tono de las tentativas es más bien más emocional, ¿no? Hay más calidez emocional. Sí, bueno, por el tema de la familia sobre Claro. todo y la infancia, sí. Claro, claro, claro. Comienza así: mi hermana empezó a hablar tarde. Tan tarde que pensaron que podía llegar a ser sorda o discapacitada mental. Tan tarde que empezó a dar miedo. Miraba con esos ojos fieros, negros y grandes, asomándose debajo del cerquillo recto, con la boca apretada, y se bamboleaba hasta el lugar indicado. Le decían: Julia, andá hasta ahí, tráeme las pantuflas, y ella iba, como el niño del tambor de hojalata, con la panza hinchada, dirigiéndole el camino, y traía las pantuflas. Te miraba fijo, con los ojos atentos, en silencio, como si nunca le hubiera crecido la lengua. Ese es el primer fragmento en que empieza las tentativas, y bueno, aparece ese personaje, uno de los personajes centrales, en este caso la hermana Julia, ¿no? La hermana de la narradora. Sí. Uh-huh. Hay un juego muy claro, o digo, un juego muy claro, yo soy también, me pareció a mí como lector que había cuestiones autobiográficas acá en las tentativas. Bueno, sí, pero como siempre, ¿no? Uh-huh. Hay una búsqueda de cierta honestidad y eso parece bastante reflejado en lo que son los scripts del call center, o sea, los guiones del call center, que sí, se replica exactamente la realidad. Después hay distintos usos de la biografía, de mi biografía. Va cambiando. Perdón, también hay un sí. un comunicado, un mail de una jefa a una sí. Funcionaria empleada de una trabajadora del call center, que empieza diciendo: hola Elena, ¿cómo estás? Me gustaría compartir con vos el siguiente comment. Y ahí le tira un comentario en inglés sobre el servicio que están dando en el call center, ¿no? Y sobre los puntajes. Sí, el tema de ese, bueno, ser más simpática, ser más agradable, intentar hablar un mejor inglés o un mejor francés del que se está hablando cuando una no deja de ser un hablante que aprendió el idioma, o sea, no es mi primera lengua ni la de la protagonista. Uh-huh. Está ese juego también. Uh-huh. Que es el call center como el lugar donde se pierde un poco el sentido ese medio glorificado de saber otros idiomas y esa idea de, no sé, la inteligencia alrededor del poliglotismo, digamos. Bueno, también, estoy viendo otro, mirá vos, se me había pasado. Otro también es una especie como de comunicado, son como mails o mensajes internos que se mandan diciendo: basándonos en las escuchas de las llamadas, debajo podés encontrar el feedback de calidad. Y entonces ese es el control que ejercen de calidad sobre los que están trabajando. Sí. Por ejemplo, notamos una falta de entusiasmo a la hora de manejar las llamadas. Sí, pero qué entusiasmo se pretende también, pero bueno. Bueno, eso sería, entonces ahora que por lo que comentaste, esa parte que sería la parte más exterior de las tentativas, es como el trabajo que desempeña la narradora, digamos, la protagonista, pero está puesto aquí no tanto como trabajo, sino como otra forma de abordar el tema de qué pasa cuando uno habla una lengua que no es la materna, ¿no? Una lengua extranjera, decimos, ¿no? O segunda lengua. Sí, y bueno, también de intentar quebrar un poco con el ambiente ese, bueno, de la intimidad, de lo familiar, de la historia y todo ese asunto, y pasarlo, bueno, al verdadero uso, porque está todo bien con la parte psicológica, digamos, del lenguaje, pero después también tiene un uso, y ese uso es el que aparece en esa parte del call center. Ajá. Que es el uso que en general le damos, los que vivimos acá en Uruguay, a la lengua extranjera, o sea, el tema de trabajar en un call center, puede ser otro tipo de trabajo que requiera el uso de la lengua. Bueno, uh-huh. ¿En qué se materializa eso? Claro, como sería la parte, digamos, mercantil de la lengua, de saber una exactamente. Lengua, ¿no? Del saber una lengua como, como producto o como forma de trabajo o como forma de mano de obra, digamos, de venta de mano de obra. Claro. Si fuera una traductora, por ejemplo, también ocurre lo mismo con una traductora. Pueden tener más glamour una traductora literaria, pero también puede haber una traductora, yo que sé, de manuales de cómo arreglar bicicleta. Sí, no, claro. Y de qué pones en el currículum, digamos.
Y después el call center en realidad, o sea, la mayor parte de las veces se contratan por el uso de esa lengua, entonces sí se vuelve lo mercantil, digamos, lo que uno ofrece al trabajo, digamos. Claro, es otro, pero yo no sé, bueno, por lo menos a mí como lector, es otra forma de hablar de lo mismo, no es que sea la principal, ni mucho menos. Es otra forma, sí. Es otra forma de abordar, digamos, como si hubiera algo arriba de la mesa y lo miráramos una y otra vez de distintos puntos de vistas, y un poco para sacarle, como decís vos, ese glamour al tema de alguien que es, bueno, que maneja un segundo idioma o un tercer idioma. También, atención, yo pensaba mientras lo leía que mucha gente que maneja segundo idioma o tercer idioma se autopercibe superior también. No, claro, por supuesto. Es parte de pensar que aprender, el mito de que aprender muchos idiomas te amplía la mente. Y en realidad depende, ¿no? También está el trabajo personal de uno ahí, pero sí. Y después está de lo terrenal, yo qué sé. ¿Qué quiere decir lo terrenal? ¿Cómo que sería? Claro, de que, o sea, de eso, de lo mercantil, del uso de la lengua, una cosa que no tiene absolutamente nada de glamuroso, que es bastante horrible, que no deja de ser un trabajo bastante precarizado. Entonces... Claro. Pero no, yo lo que decía cuando se autopercibe como superior es la idea de, y sobre todo, vos, bueno, no, vos sos muy joven, pero previo a Internet, te imaginás que era como, bueno, yo puedo ver en una ventana que ustedes no pueden ver, ¿no? Actualmente hasta el propio Google va acelerando la traducción y cosas así, digamos, y yo conozco gente que no quiere aprender idiomas o que no le gustan los idiomas y se dedica a usar el traductor simultáneo de Google. Quiere decir que uno se puede asomar a otras ventanas que estén en otros idiomas y ver, pero antes no, entonces parecía mucho más exclusivo y sobre todo en mentalidades provincianas, como a veces hay aquí en Uruguay, ¿no? En Montevideo también, ¿no? Esa idea de, bueno, son todos provincianos menos yo, que sé inglés. yo sé más. Claro, yo me puedo asomar a esa ventana y como decís vos, ahí está el trabajo personal, depende de vos te asomás a esa ventana y depende de lo que veas, ¿no? Porque si te asomás a esa ventana para ver, no sé, caras y no sé qué, caras famosas o para ver realities o para ver celebrities, es lo mismo, que no vas a ganar demasiado, ¿no? Sí. Pero sí. Sí, pero en el caso de las tentativas, está la historia familiar y después el argumento, que no lo he mencionado todavía, que es el hilo que va uniendo todos estos fragmentos, es el linaje o el árbol genealógico o las cosas que ocurrieron hace décadas o de repente hace casi 100 años y que igual continúan teniendo reverberaciones en el presente, ¿no? En concreto hay un pariente de la protagonista que es uruguayo, la protagonista es uruguaya, está vinculada su linaje, su familia, su apellido, su genealogía con Francia, y bueno, hay un pariente lejano, no me refiero a anterior, ¿no? Puede ser el bisabuelo o el tatarabuelo. Tatarabuelo, que fue voluntario, fue de los uruguayos que fueron voluntarios, y no es que yo me ría que fueron voluntarios, pero es algo asombroso, ¿no? Que desde Uruguay fueron voluntarios a la Primera Guerra Mundial, que fue famosísima la Primera Guerra Mundial, sobre todo por la gran carnicería de jóvenes, ¿no? Esto hay varios documentales y lo he conversado con otros escritores que les gusta particularmente la Primera Guerra Mundial, y a diferencia de la Segunda hubo como un entusiasmo, ¿no? Había entre los jóvenes, y fueron, y acá fueron uruguayos, y este uruguayito fue a morir a Francia. Claro, sí. Tiene esa cosa del encuentro, digamos, entre dos épocas, ¿no? Lo que tiene interesante, sobre todo como objeto de estudio de la historia, por lo menos para mí que no estudio historia, es cómo cómo se encuentran dos etapas, digamos, del mundo entero, o sea, digámoslo así. Entonces, como el siglo XIX y el XX empiezan a pasarse uno por encima del otro y bueno, y terminan en la masacre, ¿no? Que es la Primera Guerra Mundial. Pero también te tengo que preguntar, pues, digo, en realidad te tengo que preguntar, no, como el lector,
privilegiado que soy, te puedo preguntar, ¿es tu tatarabuelo? ¿Hay una historia así? ¿Buscaste entre los papeles? Sí. Porque Sí. hace muy poco entrevisté también a Rafaela Laore, que vive en Chile, y bueno, las mismas preguntas, y ella también hizo como un trabajo interno de familiar, digamos, para reconstruir en el caso de ella la abuela, ¿no? No tan lejos, pero la abuela en el campo y la madre en el campo, ¿no? Sí, pero es distinto igual Uh-huh. el trabajo. Yo leí el libro de la hora, no creo que sea igual la misma búsqueda. Uh-huh. Igual la historia esa fue también porque venía a partir de la lengua, por la Uh-huh. idea esa de, bueno, ¿de dónde viene esta fascinación? Claro, exacto. Ahí sería otra forma de abordar el asunto que dijimos al principio, que sería la lengua, el idioma, este segundo idioma que es el francés. Me acordé en el de la hora porque también es fragmentario, también tiene que ver con cuestión familiar. Pero como decís vos, es cierto, ahí se trata otro tema, me parece otro asunto, y aquí es tratar de abordar el tema del idioma, ¿no? Que parece muy fácil de decir, pero no, está visto como algo que amplía y a la vez, por ejemplo, se menciona que cuando vas a Francia, los franceses hablan escupiendo el francés y no tiene nada que ver como lo hablamos nosotros, por ejemplo. Bueno, eso me gusta, me hace acordar mucho una historia que contaba mi tía de cuando la primera vez que fue a Francia, o una de las veces que había ido a Francia, que se subió al avión y le preguntó algo a una muchacha francesa, un francés perfectísimo, y cuando la mujer la miró como no teniendo ni idea, porque ese francés era una cosa completamente sacada de los libros, pero que está alejadísimo de la forma que tenía de hablar, con expresiones completamente de modé, así, está. Pero eso me gusta mucho por el tema de la lengua en movimiento, y es cierto también de cómo está barmorizada de alguna forma el lenguaje. Acá cuando en Uruguay, digamos, cuando lo aprendes en la alianza francesa, en la francesa, donde sea, y se vuelve esa especie de cosa, no sé, más grande que todos nosotros, y después te encontrás con los franceses efectivamente, y no sé, son los reyes de todo lo que son acotaciones, hablan rarísimo, no tiene nada que ver. Claro, es la lengua viva en ese caso, la de los franceses. También otro detalle que, y no solamente en el francés, te llenan de construcciones o de pretéritos imperfectos de subjuntivo y no sé qué, no sé cuánto. Y después en la realidad, cuando van a comprar el pan, obviamente se usan muchísimos menos palabras y muchísimos menos modos, digamos. Por ejemplo, para decir... y eso ocurre también en español, atención. Yo me imagino a los extranjeros que tienen que aprender el español, el castellano, y puede ser una lengua muy arborescente y muy compleja, ¿no? Y nosotros decimos ta. Y ya con eso nos entendemos, para la comunicación, digo, ¿no? Para la comunicación, sí. ¿No? Pero... sí, no solamente eso, en la forma en que escriben, o sea, de cómo tampoco ellos tienen tan claro, de cómo nos pasa a los hablantes de español muchas veces, de cómo se conjugan las cosas. Eso está muy presente en el hablar de cualquier persona, como los estadounidenses pueden tener problemas al hablar el inglés o al escribirlo, por ejemplo. Uh-huh. Es interesante. También se menciona acá, por ejemplo, el signo de interrogación, de apertura. Los franceses no lo tienen, los ingleses no lo tienen, ¿no? No. Dice, nadie. Creo que está en español. ¿Vos sabés que no sé, en portugués? No sé cómo es. En portugués no. ¿Y en italiano tampoco? Creo que no. Mirá, es un buen detalle. El primer signo de interrogación, ¿no? El signo de interrogación de apertura me generaba problemas, dice la protagonista, la narradora. Habiendo aprendido a escribir en francés a la vez que en español, el conflicto de tener que especificar al comienzo de la frase su calidad interrogativa me llenaba de rencor, ¿no? O sea, sentía que mi idioma en comparación al otro fallaba, que en su propia formación sintáctica era incapaz de transmitir la información necesaria y que no era un idioma lo suficientemente complejo como para prescindir de eso que yo entendía como una muleta. Se refiere, ¿no? La narradora se refiere a por qué tenés que especificar que es una pregunta con un signo de apertura, ¿no? Con el para abajo, sí. El signo de interrogación, cuando la propia frase, el propio texto, la propia construcción de la oración debería ya, para el que escucha, saber si estoy haciendo una afirmación
o si estoy haciendo una pregunta. Sí. En ese sentido, ¿no? Y entonces sentía como que el castellano era mucho más Más débil. más débil, exacto, más minusválido, ¿no? En esa lucha constante, digamos, de contra, digamos, lo que el liceo francés, por ejemplo, impone, que es, bueno, nosotros somos los que tenemos la verdad y los más inteligentes y la lengua, la belle langue y todo eso, contra el español que ahora no sé si sigue haciendo, pero cuando yo iba me acuerdo que te recomendaban ni siquiera hablar con tus compañeros. Entonces, no Entonces, hablar en español con los compañeros. Claro, Hablar era todo como... en francés. Se sugería, claro, estar siempre hablando en francés porque, bueno... es más, en el libro de Silvia Molloy, Vivir entre lenguas, hay una escena donde cuenta hay una experiencia similar cuando iba a algún colegio inglés, no sé exactamente cuál era, Sí. en Buenos Aires, donde también de tal hora a tal hora en la mañana se hablaba solamente en inglés y después en la tarde les dejaban hablar un poco de español, como quien le da un regalo Claro. al niño. Porque también hay recompensa. un detalle que yo he pensado, digamos, el hecho de vivir acá en Río de la Plata, si vos vivís en países de Europa donde están cerca franceses o pasan ingleses, ese habla, digamos, normal de la lengua, que se habla mal, nunca se habla bien en ningún lado, se percibe mucho mejor. Digo, de hecho, Sí. yo viví en Mallorca y vi a gente... Porque ahí está esa idea también, ¿no? Uno ve a gente muy humilde, muy ignorante, muy trabajadores muy, primarios. Yo los veía hablando con los ingleses y alucinaba, y con los franceses hablando porque Sí. habían aprendido lo fundamental para el comercio, para vender, comprar y no sé qué, no sé cuánto, o para ir a la discoteca o lo que fuere, ¿no? Bueno, en el País Vasco pasaba una cosa similar porque había muchos que habían inmigrado a Estados Unidos y se habían vuelto. Entonces hay un documental de, ¿cómo se llama este hombre? De Orwell. No. Orwell, no, No. Orson Welles. De Welles, Orson Welles. Sí, ¿Mirá? cuando va al País Vasco y hace una filmación y los vascos le hablan en inglés porque muchos de ellos habían ido a trabajar a Estados Unidos y se habían vuelto. Entonces hablaban Claro. en buen inglés. Claro, yo me refiero cuando hablas en mal inglés o en mal francés Sí. o en mal alemán, y bueno, igual le servía para, no sé, para tener sexo con las chicas que iban allá. Y servía, digamos, ¿no? O sea, entonces vos Sí, decías, sí. ¿cómo hacen estos para comunicarse? Y es eso, es el habla, la comunicación, la lengua usada con un fin de comunicar, básicamente, Claro. ¿no? No de sacarte un 10 en el liceo francés, Claro. ¿no? Sí, exactamente. Y hay esa especie de falta de eso, de flexibilidad, ¿no? Esa cuestión del francés perfecto o lo que sea, que parece sacado de una revista, ¿no? De un manual, más que una revista. De una revista, claro, de un manual, sí, de un manual o de un libro de texto directamente. Sí, claro. ¿No? Entonces te dicen exactamente cómo va absolutamente todo. Y después está. Mismo hablando con quebecois te das cuenta de que se desarma completamente esas ideas. Porque el manejo que hacen ellos del francés aparte es radicalmente distinto. Los quebecois son los de Quebec y ahí también tienen mucha afinidad con Latinoamérica, la gente de los quebecois, gente de Quebec en el Canadá, y el hecho también de no ser de la France, no estar, ¿no? Porque también en esto siempre hay un cierto orgullo, ¿no? Me imagino estar en Inglaterra y Francia, la Francia, Inglaterra, bueno, en España con los franceses son terribles, ¿no? En Quebec pasa una cosa que es bastante interesante, de que por las propias disputas internas de Canadá, hacen una defensa del francés mucho más intensa de la que hacen los franceses, que toman anglicismos constantemente. Ellos tienen un instituto de lengua francesa, ahora no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, donde enseguida que aparece una palabra en inglés, la traducen inmediatamente, un término que capaz que no tiene absolutamente nada que ver con el anglicismo, pero que para incluirlo, sobre todo temas de informática y cosas así. Para evitar, digamos, la contaminación de anglicismos dentro del francés, para tratar de ir naturalizando todo y tratar de, digamos, de absorberlo. Para no perder el francés, que bueno, no deja, o sea, como en Canadá la lengua que más se habla es el inglés, y para no perder ese francés que cada vez se va comiendo más la parte inglesa,
claro, claro. Implementan ese tipo de políticas. Claro, porque es una tensión constante que hay, porque el inglés es la lengua franca en todo el mundo, ¿no? Entonces, Claro. por más que el castellano, el español se está hablando muchísimo, nada, todavía es primero el inglés por lejos, Sí. por una cuestión hasta económica. En las tentativas, ¿por qué se llaman las tentativas? Porque en realidad no tenía nombre, me costó muchísimo llegar a un nombre, y estaba buscando términos bélicos y apareció una tentativa. Y dije, bueno, esto puede llegar a funcionar. Lo hablé con mi editor Gonzalo Vaz. Gonzalo Vaz, sí, sí. Sí, y bueno, y quedamos que sonaba bien, y después, bueno, fui probando y quedó eso. Perfecto. Y bueno, y aquí se menciona que, bueno, se habla del tatarabuelo que murió en Verdún, ¿no? Verdún, sí. En Primera Guerra Mundial, que fue terrible. Y también se habla de que la familia es oriunda de Mercedes. ¿Vos sos de Mercedes? No, yo soy montevideana, pero bueno, mi familia es de Mercedes. Miguel era como mi familia de Mercedes. Se sentaba en el box detrás del mío. Él también era gente bilingüe y ronroneaba cuando les hablaba a los clientes, pero era de carácter volátil y rápidamente podía terminar insultando. Estudiaba psicología porque se había dado cuenta de que le serviría para trabajar en recursos humanos y le parecía una buena salida laboral. Todos los días llegaba con una botella de litro de agua Salus saborizada, 2 milanesas al pan y una mancuerna. Comía mientras hacía pesas y atendía llamadas. Cuando renunció, encontramos en el locker 5 botellas de agua Salus saborizada sin terminar. No, esa es de las partes más extrañas del libro, me pareció, porque es un momento en el call center donde se habla de, bueno, es como otra pintada más dentro de lo que puede ser hablar una lengua. En este caso, este muchacho que hacía pesas mientras hablaba, y bueno, que era una forma también de crear músculo mientras hablaba otra lengua. Dice Sophie Richero en la contratapa que Las Tentativas es una prosa inusualmente lírica y metafórica que no desestimaba la elegancia de lo sobrio, de lo tenso. No me parece causal que se inaugure con esta rara y pequeña joya, Las Tentativas. Y bueno, y habla de la arqueología, del bosquejo, en fin, habla de las mitologías de origen, y habla de Mercedes, también esa ciudad tan linda que hay ahí en el litoral. Isabel Retamoso, no sé si querés agregar algo más para terminar la charla. No, me pareció muy bien. Muy bien, pero estuvimos hablando como 27 minutos, pero podés terminar con... mencionás a Julia Kristeva, 2 veces la mencionás. Sí. ¿Por qué? Porque me encontré con Sol Negro, un libro suyo, que estaba leyendo un poco antes, porque antes de empezar a escribir el libro, estudié mucho para escribirlo, sobre el tema de la lengua y eso, y bueno, me pareció bastante interesante cómo ella habla sobre la palabra del depresivo, y me parece que entraba bastante bien con otro de los costados que tiene la novela, que es hablar un poco sobre la tristeza. Claro. Me parece que funcionaba bien. Claro, hay un fragmento que dice, de Kristeva, ¿no? Julia Kristeva, semiótica francesa, que dice: el melancólico es extranjero en su lengua materna, ¿no? O sea, el melancólico dentro de su lengua materna es un extranjero. Julia Kristeva, no sé si es francesa exactamente o es de origen... Es rusa, pero... no sé si rusa o de origen, sí, de un origen por del ahí, este, después... pero vivió mucho en Francia y es famosa. Vivió mucho en Francia. La conocemos como francesa, sí. Sí, me parecía que la idea, como... poner eso funcionaba bien para atar, digamos, esos 2 temas, que está, bueno, el principal, que es el asunto de la lengua, pero después el del, bueno, la carencia, la tristeza, la soledad y todo eso. Uh-huh. Algo que va recorriendo todo este linaje genealógico desde el tatarabuelo a la tataranieta. Las Tentativas, esto está publicado, amigos, por la editorial Pez en el Hielo, y está, es el primer libro de Isabel Retamoso. Gracias por estar en La Máquina de Pensar, Isabel. No, muchas gracias. Amigos, después de la pausa continuamos aquí por Radio Uruguay. En esta parte de La Máquina de Pensar les cuento que vamos a escuchar lo que fue el Festival Internacional Poético Musical, que se llama Librera. ¿Qué es Librera? Bueno, es la unión de Santana do Livramento y de Rivera. Es un festival
poético-musical que organizan Wilson Javier Cardoso y Seña García Ríos. Los invito a escuchar un fragmento. A solicitud de muchos suscriptores del canal del festival, compartimos otra entrega de la edición virtual por goteo destinada a recoger la poesía de Nicolás Alberte. En una excepcional propuesta audiovisual articulada sobre el concepto de sustitución, el poeta interpreta Hipálage, uno de los textos de Aria de Broca, su más reciente poemario edito. Rapsodia. Do not go gentle into that good night. Era el hombre. Do not go gentle into that good night. Era el hombre. Con qué seguro paso el mulo en el abismo. Era el hombre. Do not go gentle into that good night. Era el hombre. Do not go gentle into that good night. Zumban las balas en la tarde última. Días de fulgor vivo. Do not go gentle into that good Zumban night. las balas en la tarde última. Todos los poetas están enamorados de su lengua. Una red vacía. Es el brillo del sonido de su pensamiento lo que hace que salgan las palabras empujándose como barcos con horror por oxidarse si se quedan quietos. Lágrimas en el océano. Todos los poetas son brillantes aunque quieran ser oscuros. El mulo en el abismo. Se llaman a sí mismos con nombres de pájaros. Cormorán, chajá, cardenal albatros, tratando de inferir de ello la vitalidad del canto, de sirena de la lengua, que es su verdadero amor, su único amor desde la infancia, o desde que Joffre Rodel cantó aquello del amor del hombre. La eterna beta insondable. Con qué seguro paso. El mulo en el abismo. Que hace que un niño se convierta en un poeta niño, el amor a la lengua por encima de las demás cosas. Por encima de su madre y de su padre, por encima del dinero y los amigos, y por encima también de los amantes. Excusas todas para sacar la lengua, anzuelos para pescar palabras, sonidos que salen de su boca buscando encarnar, tratando de que el otro muerda su obsesión. Palabras tristes o alegres que más tarde aprenderá a designar como elegía o himno, y sobre esas dos paredes construirá su techo a la intemperie de todo, Yo que anhelé ser hombre. menos de su amor por la lengua. Porque el más grande amor. Entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Yo que estudié las leyes y los cánones. Palabras con que los poetas Con qué seguro paso. engañan a la verdad diciéndola sin que de verdad se entienda. Del aire al aire. Del aire al aire. Todos los poetas tratan de atar a la lengua con una cuerda de grosor variable y vueltas irregulares, y tiran y tiran y tiran y tiran hasta que son tirados, y después vuelven a tirar y vuelven, y la vuelta es de todos, porque todos los poetas son como mulas El mulo en el abismo. con un arado sobre un campo en el que no crece nada más que el amor por la lengua. Estambres agredidos de la patria nupcial. En el gran cambio que se pronostica, los médicos, los escribanos, los bancarios, los limpiadores y los carpinteros serán reemplazados, sus funciones desarrolladas por sistemas reguladores y flujos de energía cada vez más eficientes. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Pero mientras haya un niño que aprenda las palabras Vencen los y bárbaros. se enamore de ellas por encima de su madre y de su padre, Yo que anhelé y ser juegue con ellas por encima de las prótesis mecánicas, los algoritmos de la perfección y otros juguetes atractivos, es probable. Sombras imaginarias. No me atrevo a asegurarlo, pero puede ser que haya poetas. Y en las noches de luna imaginaria vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario. En la intemperie de los cuerpos. Eterna beta insondable. De la gastada primavera humana. Nicolás Alberte ha publicado 6 libros de poesía, 4 en Uruguay, El cuidado que ponemos diariamente en no morirnos,
Vacío en partes iguales, montevideanas y Aria de Broca. Uno en México, Una palabra más larga que la noche, y uno en Argentina, Escritos a la luz de las cosas que no se ven. En narrativa ha editado las novelas Ópera Prima y Te odio, Eternidad. Su novela inédita Amantísima acaba de ganar el Premio Nacional de las Letras 2019 y será publicada este año por Planeta. Los contenidos de esta gota de la edición virtual por goteo llegan especialmente desde Suecia y confirman la presencia de Leonardo Rosiello para la edición 2021 del Festival Librera. El polifacético Leonardo Rosiello, docente, narrador, crítico, escultor y poeta, pone voz a su escritura y comparte su propia morada, la Casa de la Palabra. Sam George in Memoriam está dedicado a un tortugo famoso de las Islas Galápagos. Fue el último de su especie. Al fin, tras largos siglos de incesantes escalas, de innumerables sopas y asados bucaneros, uno solo quedó, tan singular y esquivo, recoleto ejemplar, único, solo y sin ganas. Matiza la mental cesera, aún peor, huerfanito primero, después sin compañera, dirían los humanos, un desolado al sol. Daba el compás incierto de los largos lagartos, vivo y hato en lo quieto de iguanas hieráticas, de aves nadadoras, olas, espuma, sal, enormes arenales, roquerío escarpado. Desprovisto de iguales, sin nadie a quien cuidar, existía el tortugo, un individuo sin igual. En la cueva pasaba sus larguísimas horas, dizque durmiendo sueños torvos de mala soledad, el vestiglo viejito que se iba agotando. Alguna vez, bostezo largo, coraza gastada, desencavernábase con lentísimos pasos. Monarca solitario de un reino inclemente, arrastraba en sus pagos, encantadas, Galápagos, a pata por vez, garbo olvidado en las islas de lava rocallosa. 4 más 1 más 4 más 3, añares de las lunas innumerables mellaron el paciente coraje del enfermo. No pudo ni siquiera ser descortés con hembra, la socia que buscaba mas jamás encontraba, o medir con rivales su derecho denuedo. Soledad por la amiga, la porfiada que nunca estaba, por las crías ningunas, roca viviente, soledad. Adentro de la cerca un sujeto precioso en espera, ni lejos de la cerca hay remedio. En el plazo centenario, reloj puntual, termina. Al fin llegó la buena, callada muerte triste. Para la maravilla, la extinción es la suerte. Pocas peores penas ser el ejemplar último de una especie perdida, oceánica y vieja. El daño irreparable fue eso, Lonesome George, supresión de un arcaico vestigio. Tú serías el total postrímero. Te tocó, cabezota, hermosa piel de dura lija, ojos, caparazón. Cuarentango. Tiene un epígrafe que pone: como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra, Enrique Cadícamo Garúa. La casa plena de urgencia y de ausencia, tu voz clara resuena en mi memoria. Semeja un barco fantasma la casa, con fantasmas de vos y yo en la noria, a lo largo de los días, policías que porfían fuera del reloj. En esta casa tu ausencia demencia vuelve a vos y me mato a cada rato.
para olvidarte y salir a dejarte y expulsarte y volver a fracasar. Semanas encerrado en la blasfemia, soy un pobre sobrevivo, miro cifras de academia. Decime, ¿dónde estás? La parca insiste y se extiende, la vida sufre de anemia y desangra conmigo a bordo, quimera, apostar a primavera. Los meses iguales, tus caderas no dejan pensar. La casa plena de urgencia y de ausencia, entes, sitios vacíos son los cuartos, tras los vidrios una lluvia intermitente, mansa sobre faroles que están hartos, salpica con goteras a la mente que te espera evocándote. Son lágrimas que bañan las arañas, cara libro, las pantallas, el café y además el noticiero como viento huracanado castigándome. Leonardo Rocielo Ramírez, escritor uruguayo radicado en Suecia desde 1978, miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, forma parte del Comité Científico de Revistas Especializadas en Literatura. Hasta julio de 2018 fue profesor e investigador de la Universidad de Uppsala, Suecia. Autor, entre otros, de los poemarios X2000, Tankas, Vitral a Contraluz, 327 haikus, senrios y tankas. Algunos de sus poemas se publicaron en revistas y antologías. Además, integra antologías nacionales e internacionales del cuento, género del que ha publicado varios títulos. Ha sido traducido, entre otros idiomas, al sueco, al esloveno, al inglés y al italiano. La revista cultural LSD dispone para acceso gratuito las novelas de su autoría La Mercadera y Aymarte. Por La Mercadera recibió el primer premio en categoría inéditos del Ministerio de Educación y Cultura. Por Aymarte, el premio Álvaro Cepeda Zamudio de novela corta en Colombia. Así como la edición presencial 2019 del Festival Librera homenajeó especialmente al poeta uruguayo-mexicano Saúl Ibargüen Islas, en esta edición virtual por goteo de 2020 homenajeamos a Elder Silva y Lucio Muniz, ambos poetas nacidos muy lejos de la metrópolis capitalina y convencidos de que la poesía puede y debe cumplir una función social. En esta brevísima selección de poemas musicalizados, Elder Silva comenta sobre esa actitud de la poesía discutiendo sobre los malos olores de la ciudad, y Lucio Muniz retrata una instancia social recurrente en la sociedad uruguaya, la multitudinaria Marcha del Silencio, que sucede cada 20 de mayo en reclamo por información sobre los detenidos desaparecidos durante el más reciente proceso dictatorial, décadas del 70 y 80 del siglo pasado. Agradecemos especialmente a los músicos e intérpretes Enrique Rodríguez Viera y María Elena Melo, que aportaron su música a La poesía ya no es la misma y Para un 20 de mayo de Silva y Muniz respectivamente. Que no haya dudas, este reconocimiento para con ambos poetas implica el homenaje del Festival a la Libertad y al compromiso con la vida. Ahora la poesía se sienta a discutir sobre los malos olores de la ciudad. Ahora la poesía se sienta a discutir sobre los malos olores de la ciudad. Se empeña en atender los reclamos de los trabajadores textiles que ganan más. Se empeña en atender los reclamos de los que duermen con frío en las veredas.
Es evidente que la poesía ya no es la misma. Es evidente que la poesía ya no es la misma. Es evidente que la poesía ya no es la misma. Antes solo se escribía sobre el polvo de la derrota, sobre el polvo del olvido. Ahora se trata de no olvidar el polvo que día a día cae sobre las casas. 12 toneladas en un día, 12 toneladas en un día, 12 toneladas en un día. Sobre las calles tranquilas de Santiago Norte y golpea envenenando en los pulmones. Y golpea envenenando en los pulmones y golpea. 12 toneladas en un día, 12 toneladas en un día. Ahora la poesía se sienta a discutir